Silvia, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Mira, encantada de estar aquí en esta carpa natural. Qué maravilla de tinglado te has montado, muchacho. Es gratis, es un apoyo del hotel a este programa que es un programa de pensamiento, no es un programa como los otros programas, o sea, todos son valiosos, pero este tiene diferentes mezclas entre economía, los problemas sociales, los problemas industriales, en fin. Y esa dinámica es interesante. Y usted es una mujer con una gran experiencia. Ha estado en la CONACYT y en la ARECEP, ¿verdad? Eso para no hablar de los 40 años que estuve en Estados Unidos haciendo muchas cosas. Claro, pero hablemos de esas dos instituciones. La CONACYT es el Consejo Nacional que controla, que supervisa el sistema financiero. Ahí se ve la SUGEF, la SUGEVAL, la SUPEN, la SUBGESE, y es un órgano colegiado de dirección superior, ¿ok? Mientras que ARECEP, ¿verdad?, es el que regula los servicios públicos y que supuestamente mide la eficiencia y la productividad de cada una de las instituciones. Tiene cierta autonomía, cierta imparcialidad, cierta resiliencia, cierta solidaridad. Y ve electricidad, autobuses, agua, combustibles, tren, taxis, gas. O sea, así es. Señores, esa es una institución preocupante, ¿eh? Juega un rol importantísimo en este país. Ahora, que lo haga bien o mal es otra cosa, y de eso es de lo que vamos a hablar un poco. Porque, bueno, regula los servicios públicos, ¿verdad? Así Ahora, es. lo que no sé yo es si revisa la productividad de esos servicios públicos, ¿verdad? Porque ahí es donde... Hay varias ahí fallas. todo es costo plus. Entonces, eso no es... Hay varias fallas fundamentales en el enfoque regulatorio que prevalece en Costa Rica en relación con los servicios públicos. Lo primero es que no usa la competencia, al contrario. Son puros oligopolios o monopolios. O monopolios, muchos públicos, pero aún cuando son privados, en Son el caso de los autobuseros, sí, son monopolitos, cada ruta es un monopolito. Sí. Entonces, es una visión regulatoria que no utiliza la competencia. Para bajar costos. Exactamente. Y para productividad. Exacto. Y entonces tenés también problemas de captura serios hacia el regulador. Eso lo arreglamos bastante con quitarle todas las potestades que antes tenía el regulador, porque era la persona la que decidía las tarifas. Entonces era facilísimo comérselo, perdón. Y escogido políticamente. Además. En eso ha mejorado, hay más independencia institucional. Y más cuerpo técnico, me imagino. Exacto. Nosotros tratamos de darle mucho más fortalecimiento técnico. A los intendentes, que le llaman. A los intendentes. Ya el regulador no fija ninguna tarifa. Las tarifas las fija el colegio, pero con base en tecnologías, o las fijan los intendentes, pero con base en tecnologías y metodologías aprobadas por la Junta Directiva. Ahí ya no hay discrecionalidad. Pero es una matriz que forman. Es una matriz. Es una hoja de Excel. Cuando nos va bien, porque a veces eran en un papelito como del envoltorio del pan. Cuando llegamos ahí, eso era una pulpería. Pero no hay benchmarking con nada. No. O sea, porque cuando no hay competencia, por lo menos... En la ley se dice,
está entronizado el tema del cost plus y tenés que garantizarle además una rentabilidad a los proveedores. Entonces no tienen el más mínimo interés de bajar los costos. En bajar los costos. No, la verdad es que la filosofía regulatoria tradicional aquí de los servicios públicos es lo que está mal. No usa la competencia, tampoco está totalmente dedicada a proteger los intereses del usuario, porque en la misma ley de ARECEP dice que tiene que balancear los intereses del usuario. Los empresarios no necesitan que nadie que tengan un ARECEP detrás. Son los usuarios que están dispersos y no tienen ningún poder de mercado. Aunque a veces los convocan para hacer ahí un teatro. Para hacer un teatro, un kabuki de mala manera, porque ponen a gente muy humilde, que solo sabe que le están cobrando demasiado, a discutir técnicamente modelos económicos de fijación de tarifas. O sea, eso no tiene ningún O sea, aquí lo que sentido. se protege es a los que se regulan. Exacto, a los o sea, regulados. ellos son los amos. O sea, y tienen un churro, porque además tienen una rentabilidad garantizada. Decime vos, ¿cuál otro negocio hay en este país donde tenés una rentabilidad garantizada? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Si uno es empresario y está luchando, ¿te imaginas? si el otro baja los precios o bajas el precio o te morís. O te morís. Claro. O sos competitivo con o no salís. O de alguna otra manera, si no es por precio. Pero, y ve vos el contraste. En el 2009, por ahí, se creó la SUTEL con una filosofía totalmente diferente, regulatoria. Ahí sí, es la competencia. La SUTEL deja que la competencia funcione. Cuando no funciona, interviene, pero para poner precios máximos. Y ve vos lo que ha cambiado, lo que ha disminuido el costo de la telefonía en este país. Con jugadores agresivos, por dicha. Con jugadores agresivos, pero eso es lo que la competencia te hace. Y entonces, ARECEP, por un lado, tiene el modelo de SUTEL, que no es perfecto, pero es infinitamente superior a la filosofía detrás de la regulación de los otros servicios públicos, donde los precios han venido cayendo en picada. Costa Rica se ha vuelto uno de los países líderes en teléfonos celulares per cápita, y las implicaciones que eso tiene potencialmente para la economía es increíble, porque hoy en día una persona con un celular es una unidad productiva en potencia. Claro. Ve lo que estás haciendo vos aquí. Entonces, esa diferencia, pero es diferencia abismal. Abismal. Sí, claro. Y bajo la misma casa, entonces, prevalecen dos filosofías regulatorias, una que sirve y una que no sirve. Ya es hora de que los costarricenses nos rebelemos ante esto que solo sirve para beneficiar a los grandes monopolios estatales de agua y de electricidad, y a los grandes, sobre todo, jugadores en materia de transporte público. Es una barbaridad, pero es realmente casi un crimen. Ahora por lo menos van a controlar un poco con lo que peleamos. Con lo que se ha durado como 20 años. Más. Empezamos, sí, 20 años más o menos. Desde que yo me metí en lo del pago electrónico, tenemos 10 años. Hicimos el primer acuerdo, y era un acuerdo estratégico con el Banco Central, porque se había hablado mucho del pago electrónico antes, pero cada tiro los autobuseros se lo apiaban, porque parte de sus ganancias era subestimar el número de personas que subían al bus. Exactamente, porque como la tarifa es el costo total entre el número de personas, entre más bajo pongas el denominador,
Y ahí de ahí sube la más tarifa. grande la tarifa y al final la tarifa la pagan todos. Entonces, el número real por esa Bueno, tarifa. pero los taxistas por lo menos sí se les metió en la competencia, ¿no? Porque Bueno, no formalmente. no ¿verdad? formalmente, sí. No Pero ese sí es hay otro de los- competencia. Claro que sí. Y por eso muchos están son los abandonando enfrentamientos. Y ha caído montones el precio de la licencia, digamos, de taxis. Ah, sí, y antes todo esto. era un botín político. ¿Ah? Claro, claro. Pero, pero volviendo a esto de De la los diferencia entre modelos, los dos es modelos. clarísimo que tenemos que irnos por una cosa de la competencia. En el ICE hay que abrir la generación. El ICE no puede ser el dueño del CENSE, que es el que decide el despacho ¿A quién le compra y a quién le vende? Exactamente, y es parte del ICE. ¿Y si- Entonces le compra siempre al ICE, aunque sea más caro. Y si el ICE es ineficiente, porque ha sido Porque- muy ineficiente y se ha endeudado mucho, y puede y debe cambiar, ¿verdad? Pero se le pero no se reconoce logra todo lo- porque hay muchas presiones, ¿verdad? Exactamente. exactamente. Eh, No, pero la misma Y además ley dice está endeudado, preocupante. Tiene una deuda bueno, muy ahí grande. es donde se juntan los servicios públicos con mi nuevo sombrero en CONACYT, ¿verdad? Porque el grupo ICE y el sector energía es el principal deudor del sistema financiero nacional. Sí. Y eso es el peligro de tenerlo como lo tenemos, ¿verdad? Y sin cambios importantes. Pero se han sacado un montón de jugadores chiquiticos, ¿verdad? A eso sí, Exacto. lo cierran. Bueno, me contaba Eduardo Copper que Aquí lo él tuve. le ofreció al ICE venderle a 2 centavos en vez de que le cerraran la primera planta, porque ya le han cerrado 3. Y y el ICE decidió que no. Y la alternativa era No. usar reventazón a 19 centavos. O sea que el ICE deliberadamente escogió perder 17 centavos por kilowatt en vez de dejarlo operar una planta que ya estaba. Entonces el daño del ICE en ese sentido no es solo que malbarata sus recursos públicos, sino que convierte en chatarra inversión privada. 50 millones de inversión privada en generación. La vuelve chatarra. Bueno, Eduardo encontró cómo sacarle música a eso porque se puso a minar bitcoins. Pero hay muchos que no pueden hacer eso todavía. No. Claro, claro. Pero eso está muy mal. Hay un problema, sin embargo, para que tampoco la gente se quede con la impresión de que Sutel es perfecto. No es perfecto. Y la falla principal que se hizo a la hora de conceptualizar lo de la Sutel fue dejarle el manejo del fondo de Fonatel. Es una tragedia. Es una tragedia. Ese es un fondo millonario Y alimentado que aumenta por lo que paga. todos los años sube. Todos los años en $1 millón en dólares. Con eso bien estructurado financieramente, estarían los recursos para haber cubierto a Costa Rica de cabo a rabo de fibra óptica de altísima velocidad y simétrica. O sea que podríamos haber convertido este país en Corea, que es la plataforma, es la infraestructura para el futuro. Y el 5G y en cambio, también. Están 12 años perdiendo tiempo, porque ni siquiera es que han utilizado la plata, porque no han sabido cómo. Pero además es que Sutel no es quien debería decidir en qué se usan esos recursos. Esa es una decisión política a nivel de Estado. Sutel no es quien para definir eso. Eso fue una falla estratégica terrible que habría que haberla subsanado inmediatamente de que todo el mundo se dio cuenta del desastre. Pero entonces están todos peleados. Pero ya estamos hablando de muchos años, ¿verdad? Porque la apertura fue en el 2010. Claro, exacto, estamos hablando de 12 años sí. En que esos recursos y están seguimos estancados. En un puro enfrentamiento ahí entre la Sutel y las... Y el MISIT y el Ministerio de Educación, y entonces que si le dan la plata a la Fundación Omar Dengo porque lo haría mejor. Pero es que yo te voy a decir una cosa, Jorge. Después de haber regresado a este país y empezar a levantarle las naguas e investigar aquí y allá,
Lo que es alarmante y asombroso es la incapacidad de gestión de todo el sector público. Abrís el periódico, el MEP hizo algo terrible. Al día siguiente, AIA no supo cómo manejar la nueva planta. Y no hablemos del MEP, porque ese sí ya saca el premio Nobel. Exacto. Entonces, pero la incapacidad... O sea, no puede ser que ni siquiera le hemos dado conectividad a las escuelas, a 4,000 y pico escuelas, aunque sean unidocentes unas. Exacto. Es que no puede ser eso. Pero un país de este tamaño, con esa cantidad de recursos en el Fonatel, supuestamente destinados a ese y que propósito. compren computadoras más caras que comprarlas en cualquier... Es que es un crimen que pasen esas cosas. Pero aquí se ha perdido totalmente la capacidad de gestión del sector público, porque ponete a ver, es que estábamos hablando de regulación, sí, es cara, es mala, podría ser mejor, todo eso, pero es que los bienes públicos, todo el Estado, se tratan como bienes de difunto, y al final los botan, los malusan, para no hablar de corrupción, simplemente ineficiencia, porque la gente no trata los recursos públicos como si fueran los suyos, que supongo que los manejarían mejor, pero en todo caso, y es que no hay accountability, el gobierno no ejerce su función como dueño de los activos del Estado. No, lo único que se hace es un informe que se manda a la Contraloría de que se gastó el presupuesto. Exacto, eso es. Pero eso no es. Eso no es. O sea, dígame los resultados. O sea, exactamente. El MEP, dígame cuántos muchachos salieron de la escuela y cuántos saben leer, escribir, redactar. Y vos y yo sabemos que sin educación no hay futuro. No. Ve lo que nos pasó en los 80. Pero hay 90,000 empleados. Y en los 80 perdimos y ahora venimos con otra generación que vamos a perder. Otra generación perdida. Y la perderemos mientras no hayan cambios radicales. No cambios de parches ahí, que poner programitas. No. Esto es más serio. Esto es... Bueno, y yo creo, volviendo un poquito a lo de regulación, porque aparte de lo que hace directamente el Estado, la otra gran arma que tiene el Estado es la regulación para dirigir lo que hacen los otros, ¿verdad? O sea, entonces es muy importante que eso también esté bien enfilado. Ahora, comparando, por ejemplo, lo mal que lo hacemos en los servicios públicos, con excepción de telecomunicaciones, con el sector financiero, que es a donde ahora estoy, tengo que decirte que la calidad de la regulación en el sector financiero es muy superior. Pero es internacional también. Pero tenés distorsiones también. Hay distorsiones importantes. Y serias. Y las estamos arreglando. Sí. En ese sentido, el ingreso de Costa Rica a la OECD es providencial. Porque eso es lo que aclara todo. Nos dice. Es un retrato. ¿Cómo? Exacto. Pero además te dice, no solo eso está mal, sino que te dice por dónde hacer. ¿Y cómo? Ok, hay que tropicalizar algunas cosas y tampoco todo es perfecto en el OECD. Ni los europeos son muy artistas tampoco en todo. Pero sí ayuda mucho, ¿no? Pero claro que ayuda mucho. Es un retrato. Exacto. Y en ese sentido, la regulación financiera no puede desviarse mucho de las normas internacionales. No. Por eso es que, aunque no sea perfecta, está dentro de ciertos parámetros. Es impresionante que una institución tan grande como el ICE hasta ahora está haciendo las normas NIF. Pero así parcialmente, ¿verdad? Parcialmente. Porque no quieren demostrar. Porque se les va a... No quieren mostrar la realidad. Y si hay pérdidas, entonces lo que hace la RECEP es subir el precio. Exacto. Bueno, pero es que no es solo la RECEP. La ley le dice a RECEP que eso es lo que tiene que hacer. O sea, que hay que propiciar... Hay que cambiar la ley. No, por eso, que hay que propiciar la falta de productividad. Exacto. Eso es lo que la regulación de los servicios públicos fomenta. Bueno, pero la SUGEF, está la SUPEN, está la SUGEVAL, todas esas
Todas esas bajo el chapó de CONACYT, Bueno, en términos pero sí de... se les ha ido algunas, ¿verdad? Algunos malos negocios se han hecho también. bueno, pero... Como todo en el mundo, pero... sí, pero es que nosotros no tomamos las decisiones por los actores. Nosotros marcamos una cancha. Una cancha. Y dentro de eso nos ha ido bien. Ve vos que con la pandemia, bueno, estos últimos años, desde que yo estoy en CONACYT, en el 2019, ha habido un verdadero tsunami regulatorio en lo financiero, con el ingreso al OECD, que implicó una gran cantidad de nuevas leyes y nuevas formas de hacer las cosas, y luego la pandemia, en que tuvimos que aflojar todas las tuercas y ahora volverlas a socar, pero en términos de cómo nos fue con la pandemia, fuimos uno de los países más exitosos, ciertamente de América Latina. El BID acaba de hacer un estudio comparativo de varios países y Costa Rica sin duda tuvo la mejor respuesta a impedir que el sector financiero se nos fuera de las manos y que se volviera un problema en sí mismo, ya sea por falta de solvencia, cosa que no ha pasado, nuestros índices de solvencia son muy altos, pero tampoco de estrangular a la economía real, sin asumir riesgos que fueran demasiados para el sistema financiero mismo, ¿verdad? Este es un balance complicado, pero lo hicimos bien. No funcionó la parte de los avales y la vaina. Pero van a subir más las tasas de interés. Exacto. Y la gente no tiene... hay un problema complicado. Hay un problema complicado. Estructural, serio. Bueno, ahora te hablo del más serio, de los estructurales, pero aquí hay un problema de falta de educación financiera. Porque hay un sobreendeudamiento tremendo de las personas. ¿Cómo va a ser que cuando se permitía que en Hacienda hicieran las deducciones de lo que ya tenían comprometido, no quedaba nada? No quedaba nada. O sea que la gente está viviendo mucho más allá de sus medios. Sí, es que no hay esa mentalidad de ahorro. Bueno, y hay que pero eso desde es desde chiquitos. Desde chiquitos. Si uno aprendiera en primer grado la magia del interés compuesto y cómo si metes 10 pesos todos los meses en un banco o en un chancho que hiciera interés compuesto, acaba siendo millonario. Y eso no está más allá de las posibilidades de nadie, si lo empezás suficientemente temprano. Pero la gente no... Pero eso tiene que entrar en un programa serio con el Ministerio de Educación Pública. Exactamente. Porque ahí es donde se hacen los hábitos. O sea, exacto. Y con las familias también, ¿no? O sea, el problema es cuando vos no tenés recursos ya para ahorrar, ¿verdad? Eso es un poco lo que está pasando también ahora, ¿verdad? Porque exacto. La inflación es lo más ingrato que hay, o sea. Y además es totalmente recesivo. Y es recesivo y está causando mayor pobreza. Más duro. Bueno, afortunadamente en ese frente ya tenemos 2 meses en que la tasa de inflación va bajando. No se puede bajar sin costo. Pero la tasa monetaria va a tener que ir ajustándose poquito a poco, pero no va a ser así que va a bajar dramáticamente. El ajuste en el 2023, ahí vamos a tener todavía un crujir de dientes. Exacto. Y es que pescó a la gente con altos niveles de endeudamiento. Es que eso es. Si vos empezaras... Las tarjeticas de crédito, que son las... Bueno, pero peor que eso, porque con la ley de usura que se pasó en el 18, que empezó en el 19, 20, solo el BAC eliminó algo así como 186,000 tarjetas. Eso quiere decir que esta gente que ya el sistema bancario formal no consideraba sujetos de crédito porque a las tasas de interés que les podrían cobrar no les daba, se fueron a buscar
Gota a gota. Gota a gota. O sea que estarán muchísimo Peor. peor. Es que todo el sistema financiero son vasos conectantes. Si uno cree que uno puede separar esto de esto, No. se está... porque Pero mucha gente dice, no, no voy a sentir el costo, digamos, del marchamo. ¿Por qué? Porque, me lo van a financiar a 12 meses. Y entonces digo yo, bueno, pero hay que pagarlo. Eso hay que meterlo en el presupuesto, en el gasto mensual. Pero esos son para que hagamos otra sesión. Yo estaría A encantada. mí me encantaría. He traído aquí a varios a hablar de educación financiera y la importancia del Es tema. fundamental. Mira, ahora con lo de las pensiones, por ejemplo. Sí. Ahora todo el mundo anda asustado porque se le bajó el drop y se le bajó el FSL. Pero eso es falta de comprender que son es a largo ahorros plazo. de largo plazo. Bueno, hay gente que sí, se va a pensionar, entonces ahí se le afectó. Entonces hay que analizar bien porque hay que hacer como pero tractos. la histeria que les ha dado y a los diputados especialmente, que ahora que le quiten 30% al drop para atender deudas, que eso no es una cuecha en una plancha, que no va a hacer ninguna diferencia al nivel de endeudamiento de esta gente y está garantizando su pobreza en la vejez. Es una irresponsabilidad. Que acordémonos que el IBM no va a salir, o sea, hay un problema el IBM financiero. Cada vez va a ir disminuyendo una proporción menor de lo que eran tus ingresos. Por eso el drop debería es el complemento. ser el complemento. Bueno, Silvia, yo creo que vamos a tener que seguir porque quedaron un montón de temas en el tintero. Sí, te invito. Prométeme que me invitas otra vez. La otra semana va a venir. Ok, perfecto. Muchas gracias.